Muy bien, bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta continuidad de la introducción a los estudios de la química de este ciclo de nivelación. Vamos a continuar con el bloque temático número 3, donde habíamos empezado con la tabla periódica, y el tema que hoy nos trae es enlaces químicos, ¿sí? Para seguir continuando con estos estudios. Entonces, cuando hablamos de enlaces químicos, vamos a hablar de un conjunto de fuerzas que mantienen unidos a los átomos y a los iones y moléculas en la formación de agrupaciones estables, adquiriendo un estado de mínima energía y de mayor estabilidad. Recordemos que los elementos químicos tienden a conjugarse o entre ellos mismos o con otros para alcanzar una estabilidad energética, ¿sí? Y disminuir su reactividad. Vamos a tocar dos grandes fuerzas que van a ser las intramoleculares y las intermoleculares. Cuando hablamos de fuerzas intramoleculares, vamos a hablar de aquellas que mantienen unidos a los átomos dentro de las moléculas, ¿sí? También conocidos como enlaces iónicos, metálicos y covalentes. Estos enlaces, estas fuerzas intramoleculares, determinan las propiedades químicas de las sustancias, ¿sí? Y es importante que no confundamos los términos porque el prefijo intra nos habla desde adentro de la molécula, intramoleculares, ¿sí? Bien, en el apunte no están los enlaces metálicos, sin embargo yo se los traigo a colación para que los conozcan por lo menos. Entonces, si hablamos de las fuerzas intermoleculares, vamos a hablar de fuerzas de atracción que mantienen unidas a las distintas moléculas, como pueden ser los puentes hidrógenos o las uniones dipolo-dipolos, también llamadas fuerzas de Van der Waals, etc., que otorgan las propiedades físicas de las sustancias. Entonces ahí empezamos a diferenciar. Fuerzas intramoleculares determinan las propiedades químicas de las sustancias y las fuerzas intermoleculares determinan las propiedades físicas de las sustancias, ¿sí? Ahí tenemos una primera gran diferenciación. Y para introducirnos en los enlaces y ver la forma en que los distintos átomos, iones, moléculas se atraen entre sí, vamos a hablar de la teoría del octeto de Lewis. Como sabrán, en el estudio de la tabla periódica vimos que los gases nobles, raros o inertes son elementos que tienen una bajísima reactividad química porque ellos alcanzaron la estabilidad energética al tener 8 electrones en su último nivel de energía. Todos los demás elementos químicos van a tender a esa estabilidad cediendo o ganando electrones de acuerdo a su electronegatividad y a su ubicación en la tabla periódica, ¿sí? Por eso, al observar esto, Lewis en 1916 nos dice que los átomos tienden a alcanzar la estructura del gas noble más próximo en su tabla periódica, ya sea estén a la derecha o a la izquierda de ese elemento. Por ejemplo, ahí nos estamos viendo nosotros la estructura de lo que corresponde al cloruro de sodio, a la sal de mesa que nosotros tenemos en casa. El sodio, si nos ubicamos en la tabla periódica, está en el grupo 1 y el cloro está en el grupo 7. Ya ahí, habiendo estudiado las propiedades periódicas, puedo saber que el cloro es más electronegativo y el sodio es mucho menos electronegativo que ese cloro. Si voy por la definición de los grupos, sé que el sodio está en el grupo 1, por lo cual tiene un electrón como en su último nivel de energía, y el cloro tiene 7. Entonces, sabiendo esto, yo ya puedo darme cuenta que el cloro va a tener muchísima afinidad por ganar electrones y el sodio va a querer deshacerse de ese último electrón. De esta forma, el cloro, al ganar un electrón, tiene 8 electrones en su último nivel y se parece al gas noble más próximo que tiene a su derecha, y el sodio, al perder ese único electrón, se parece al gas noble más próximo que tiene a su izquierda. De esta manera, ambos elementos, convirtiéndose en iones, alcanzan la estabilidad. Como mencionaba recién, al hablar de enlaces o de estas fuerzas intramoleculares que se dan dentro de las moléculas, tenemos los enlaces iónicos, los enlaces metálicos y los enlaces covalentes. Todo esto ustedes lo tienen que desglosar en el estudio del apunte teórico, pero
vamos a hacer un breve repaso sabiendo que el enlace iónico se establece entre un metal y un no metal en donde hay transferencias de electrones. Esos metales transfieren y ceden sus electrones a los no metales que están ubicados a la derecha de la tabla. En el enlace metálico, esto lo refuerzo nomás, no está en el apunte, pero se los menciono para que lo entiendan. Hay una cierta atracción nuclear entre los elementos de ese metal envueltos en una nube de electrones. Quiere decir que se ubican y se organizan de tal manera esos núcleos de los átomos para que los electrones estén circulando en una especie de nube electrónica entre ellos. Y en el enlace covalente se produce entre no metales o entre no metales en conjunción con el hidrógeno. En este tipo de enlaces se comparten los electrones, ya sea que ambos elementos se prestan electrones entre sí o uno se los presta al otro y el otro no participa en este prestar electrones. Vamos a ver cada uno de estos enlaces. Entonces, por ejemplo, tenemos primeramente un enlace iónico. Dijimos que se produce entre un metal y un no metal, y acá vemos el átomo de sodio y el átomo de cloro. Lewis lo que hace es representar por puntos los electrones del último nivel de energía, o sea, los electrones de valencia. Ahí vemos que el sodio tiene un electrón de valencia y el cloro tiene 7. ¿Qué hace el sodio? Cede, regala ese único electrón en su último nivel de energía, se lo regala al cloro. Y de esta manera ambos alcanzan la estabilidad, transformándose en iones. Ya no son átomos neutros, sino que tienen diferencias de carga. El sodio, al perder un electrón, quedó con una carga positiva desapareada. El cloro, al ganar un electrón, queda con una carga negativa desapareada. ¿Sí? Entre ellos se genera una fuerza electrostática que atraen esa carga positiva y negativa, y es lo que le da el enlace, la unión a este compuesto, y que puedan formar estas redes para formar el sólido que va a ser el cloruro de sodio. Luego tenemos el enlace metálico, donde yo les decía que están estos átomos del elemento metálico, en este caso el cobre, y hay electrones circulando alrededor de todos estos átomos formando la estructura de los metales. Eso es todo lo que podemos saber y conocer por ahora del enlace metálico. Y acá vamos a empezar a diferenciar los enlaces covalentes. Recién les decía que hay un enlace covalente polar, un enlace covalente apolar y un enlace covalente dativo o coordinado. Tengo que manejar muy bien las definiciones de electronegatividad, de afinidad de electrónica y de todas estas propiedades periódicas que hemos visto al hablar de la tabla periódica. Si hablo de enlace covalente, en este caso tengo una imagen que me representa al cloruro de hidrógeno, ¿sí? En donde hay un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. ¿Qué está sucediendo electrónicamente aquí? El átomo de hidrógeno le cede su electrón al cloro para compartirlo y de esta manera a ambos ganar estabilidad, ¿sí? La palabra no sería ceder, sino compartir, porque ese electrón está siendo compartido entre ambos. ¿Qué va a suceder de esta manera? Como el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, va a haber una cierta atracción mayor de esos electrones compartiéndose hacia el cloro que hacia el hidrógeno. Por lo cual podemos decir que hay una polaridad eléctrica en esta molécula, como lo está representando el dibujo, en donde vemos por un lado que la parte de la molécula donde está el cloro es más grande que la parte de la molécula donde está el hidrógeno, porque la masa de electrones compartidos está siendo atraída con más fuerza hacia el cloro que hacia el hidrógeno. ¿Sí? Ahí nos puede quedar un poco claro el concepto de electronegatividad y de afinidades electrónicas. Por eso se crea una polaridad eléctrica en esta molécula. Si hablamos de un enlace covalente apolar, vamos a hablar de que no hay un polo en esta molécula. Estos enlaces covalentes apolares se dan en moléculas donde los elementos intervinientes es el mismo elemento químico. Por ejemplo, ahí vemos una molécula de hidrógeno gaseoso y una molécula del cloro gaseoso. Al ser el mismo elemento, la electronegatividad es la misma, por lo cual esos electrones compartiendo
van a estar desplazados energéticamente y siendo traídos con la misma fuerza por uno o por otro átomo del elemento, ya sea el hidrógeno o el cloro. ¿Sí? No presenta una distribución desigual o una mayor atracción hacia un lado que el otro, es exactamente la misma. Y acá les pongo un gráfico en donde se compara lo que es la polaridad, por ejemplo la del ácido clorhídrico, con respecto a la de la molécula del hidrógeno gaseoso. ¿Sí? La fuerza de atracción en el enlace covalente apolar es la misma para las dos partes de la molécula, siendo el mismo elemento, pero para la del ácido clorhídrico es mayor hacia el cloro porque tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno. ¿Sí? Eso nos tiene que quedar bastante claro. Y ahora vamos a hablar del enlace covalente dativo o coordinado. ¿Qué está sucediendo aquí? Uno de los elementos es quien presta y comparte los electrones con el otro elemento, pero el otro elemento no aporta electrones para el compartir. Por ejemplo, aquí vemos una molécula de un compuesto del azufre con el oxígeno, ¿sí? ¿En dónde? Con el oxígeno que está debajo del azufre, ambos comparten electrones. Entonces ahí estamos viendo un enlace covalente, ¿sí? Que se está produciendo en donde ambos comparten electrones. Pero con el átomo de oxígeno que está a la derecha del azufre, solo el azufre está compartiendo sus electrones con el oxígeno. ¿Todo esto para qué? Para que los tres átomos alcancen la estabilidad y alcancen el octeto. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya vimos las fuerzas intramoleculares. Ahora vamos a ver las fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas es lo que le da estructura y le da cuerpo a las sustancias. O sea que las vamos a ver en los estados sólidos y líquidos, donde distintas moléculas de la sustancia se atraen entre sí para dar cuerpo e identidad a esta sustancia. Si no existiesen estas fuerzas intermoleculares, estaríamos hablando de un elemento o de una sustancia que está en estado gaseoso, en donde las moléculas están dispersas en el espacio que la contenga. ¿Sí? Bien. Hay tres tipos principales de fuerzas intermoleculares, que son las fuerzas de London, la interacción dipolo-dipolo o fuerzas de Van der Waals y las uniones puente-hidrógeno. En este ciclo de nivelación solo vamos a detallar las interacciones dipolo-dipolo o también conocidas como fuerzas de Van der Waals o las uniones puente-hidrógeno, que son las más representativas de lo que vamos a ver en la carrera. Cuando hablamos de las fuerzas de Van der Waals, hablamos de una atracción electrostática entre moléculas polares cercanas, donde interaccionan los extremos opuestos de los dipolos. ¿Qué quiere decir esto? Si recordamos la figura de un imán, sabemos que un imán tiene una parte cargada positiva y una parte cargada negativa. Para que esos imanes se peguen, una parte negativa de un imán debe juntarse con una parte positiva del otro imán y de esta manera se atraen. ¿Sí? Por lo cual esos imanes tienen polos, un polo positivo y un polo negativo. Con las moléculas en las fuerzas de Van der Waals ocurre lo mismo. ¿Sí? Hay moléculas polares, o sea que ahí ya estamos hablando de vuelta, los enlaces covalentes polares, en donde una parte de la molécula es más positiva y una parte de la molécula es más negativa, y al juntarse con otra molécula igual, la parte positiva de una se atrae electrostáticamente con la parte negativa de la otra, y así van formando una estructura de atraídos por una parte positiva, una parte negativa, parte negativa, y le dan identidad al cuerpo de esa sustancia. ¿Sí? Seguimos entonces. Y las uniones puente-hidrógeno es considerada una interacción especial de las fuerzas dipolo-dipolo. ¿Y qué ocurre con estas uniones del puente hidrógeno? Se originan cuando un átomo de hidrógeno que está unido covalentemente a un elemento muy electronegativo va a interaccionar con un par electrónico no compartido de otro átomo de alta electronegatividad. Y así se establecen puentes entre sus moléculas. Por ejemplo, este tipo de unión se da en el agua que todos conocemos y consumimos obviamente. Veamos qué trae la imagen. Hay tres moléculas de agua, H2O. Los átomos de hidrógeno de las moléculas adyacentes a otra
van a tener esta atracción electrostática con el átomo de oxígeno de la otra molécula. ¿Están unidos? ¿Comparten electrones? No, no lo hacen. Simplemente que la diferencia de cargas de esta zona de la molécula hacen que se atraiga esta parte muy electronegativa con el átomo de hidrógeno de la molécula adyacente. Por eso también se dice que se considera una fuerza especial del dipolo-dipolo. Muy bien. Entonces, ahora, como lo vemos ahí, Homero arrancándose los pocos pelos que tienen, nosotros, ¿qué debemos hacer ahora? Hemos leído el apunte teórico, hemos visto esta clase repaso, que es una clase muy resumida de lo que está en el apunte, y nuestro deber ahora es ponernos a estudiar, ver qué dudas surgen, qué preguntas nos hacemos respecto a estos estudios, y también está bueno que hagan las actividades de interpretación y de aplicación de los conocimientos teóricos que están propuestas en el apunte teórico. ¿Sí? De esta manera vamos a ir logrando el éxito, habiendo estudiado el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3 y ganar un ritmo en el estudio de este ciclo de nivelación. ¿Sí? Bueno, así que éxitos para todos y todas y seguimos estudiando y avanzando en este ciclo. Chao, hasta la próxima.